Y bendecimos. Gloria a Dios. Tome su asiento, amada iglesia. Damos gracias al Señor por tenernos un día más en su casa de oración y por permitirnos tener la bendición de adorarlo, de alabarle y de exaltarle. Se sabe que es una bendición alabar el nombre del Señor. Es una bendición estar en la casa del Señor. Y es una bendición recibir la enseñanza, la palabra por medio del Espíritu Santo para nuestra edificación. Muchos quisieran estar aquí como nosotros, pues no lo pueden, porque están en una cárcel, están enfermos o tristemente están ya bajo tierra. Muchos perdieron la oportunidad de alabar, de adorar, de servir al Señor. Pero nosotros que estamos con vida tenemos la oportunidad y debemos siempre aprovechar estos tiempos. Amén. Bien, abra conmigo la Biblia en Isaías capítulo 6. Quiero concluir la enseñanza que estaba llevándola el miércoles pasado. ¿Se recuerdan? ¿Quién estuvo el miércoles pasado aquí? Bien, gloria a Dios. Entonces vamos a terminar o a concluir la enseñanza que llevábamos el miércoles pasado, basado en Isaías capítulo 6, con el tema de cómo se revela Dios a su pueblo, cómo Dios se revela a su iglesia. Y es importante que la iglesia tenga este conocimiento muy claro, porque estamos en tiempos donde personas que se llaman ser cristianos andan pecando liberadamente, no hay temor de Dios, no hay respeto a Dios, no hay obediencia a la palabra del Señor. Cristianos en adulterio, en fornicación, cristianos en resentimientos, en pleito, en contienda, maldiciendo. Inclusive ayer la hermana se me acerca en Durán y dice: pastor, me da pena una hermana, dice que vive junto con nosotros. De un momento a otro viene porque un familiar le debía plata en el barrio, insultaba, dice hermano, pastor, dice que vergüenza me daba de que el pueblo la conoce, que es cristiana, insultaba y maldecía. Dice, me dio pena de ver la actitud de esta hermana. Entonces, estamos viviendo tiempos donde la iglesia o ha perdido el norte, ha perdido el conocimiento, ha perdido el temor a Dios, la enseñanza, el conocimiento de quién es Dios. Y estamos llevando un evangelio totalmente liberal, un evangelio pagano, mundano, un evangelio a nuestra manera. Cada uno hace lo que le da la gana, peca como que fuera un concurso el pecar, como que fuera una diversión, un placer, y como que Dios no lo ve. Y como que Dios es alcahuete o ministro de pecado. Pero vamos a ver a través de la Escritura, entonces, en la enseñanza. Isaías capítulo 6, ¿lo tiene? Versículo 1 en adelante. ¿Se me ayudan, hermano? ¿Están prendidos los dos aires? Sí, hace calor acá. Ponle, hijo, en 20 los dos. En 20. Y ponle, por favor, el de acá, la ventolera, déjalo que quede arriba nomás, para que llegue más aire acá. Gloria a Dios. Bien, Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, que son un tipo de ángeles. Cada uno tenía 6 alas. Los serafines se caracterizan por tener 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, o sea, los quiciales son las bisagras, como dicen, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, o sea, de gente pecadora, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. O sea, nos da a entender que en el altar de Jehová hay carbones encendidos. ¿Se da cuenta? El fuego que está ahí es un fuego purificador, es un fuego santo. El fuego del carbón que está ahí representa la santidad de Dios, la pureza de Dios. El fuego, ¿cuál es la función del fuego? El fuego quema, el fuego limpia, el fuego purifica, ¿no es cierto? Esa es la función del fuego. Dice: y tocando con él
tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Oramos a Dios. Padre, permítenos en esta hora estar atentos a tu palabra, que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestros corazones, abre nuestro entendimiento. Señor, te pido que unca nuestra vida para poder, Dios mío, entender, comprender la enseñanza, el consejo de tu palabra traída por medio de tu Santo Espíritu. Espíritu de Dios, ministranos, enséñanos, revélanos la voluntad de nuestro Dios, danos sabiduría, conocimiento, inteligencia a la luz de la palabra de verdad de nuestro Dios. Disipa las tinieblas, santifícanos más, Señor, y permítenos guardar, atesorar, practicar y enseñar esta palabra, Padre, esta enseñanza, este consejo que usted nos transmite en esta noche. Que tu palabra no retorne vacía, que sea como la lluvia que cae, Dios mío, del cielo y riega la tierra y da fruto, Padre. Asimismo, tu palabra de fruto al 100 por 1 en nuestros corazones. Todo esto sea para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús, para ser un pueblo entendido, obediente, apercibido y hacedor de tu palabra, Padre, en Cristo Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Si le puede decir gloria a Dios, dele gloria a Dios. Si puede alabar al Señor, alábele aquel que vive. Gloria a Dios. Entonces, continuamos con la enseñanza, cómo se revela Dios a su iglesia. Quiero rapidito dar un resumen de lo que hablamos el miércoles pasado. Hablábamos de que Dios se da a conocer al profeta Isaías. Isaías representa a la iglesia. Isaías representa ese pueblo, ese remanente que es llamado por el Señor, que tiene ese encuentro, esa experiencia con nuestro Dios. ¿Cuánto hemos tenido esa experiencia con el Señor? Ese es el Evangelio. El Evangelio es una experiencia, es una vivencia, es una relación con el dador de la vida, con el salvador de nuestras almas. Entonces, nuestro Dios se da a conocer o se da a revelar a su iglesia, a su pueblo, a través de esta visión que le manifiesta a Isaías de la siguiente manera. Isaías entiende 4 cosas importantes. Número 1, a través de esta visión, entiende de que la principal característica de nuestro Dios, o sea, su principal atributo es que Dios es santo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dios es totalmente santo, de que significa que Él es puro totalmente. Él es santo, Él es una persona justa, absolutamente justa, íntegramente sin pecado. Por eso dice que los serafines volaban diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Está hablando de 3 veces santo. Nosotros no llegamos ni a un nivel, estamos peleando ese nivel, estamos buscando cada día la santificación, porque la santificación es progresiva. Por lo tanto, el Señor es 3 veces santo. Amén. Nadie se compara y se iguala a su santidad. Pero sin embargo, la Biblia dice que somos santificados y justificados por medio de la sangre del Cordero. Así nos mira el Señor. Dios nos mira por medio de su sangre, la sangre preciosa de su Hijo. Nos mira limpio, nos mira santo y nos mira justificado. ¿Qué hace la sangre? La sangre de Cristo hace 2 cosas. La sangre de Cristo en nosotros quita el pecado. Escúcheme, la sangre de Cristo, al invocar la sangre de Cristo, lavarnos con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo quita el pecado y la sangre de Cristo nos justifica del pecado. Entonces, ante Dios estamos sin pecado y justificados del pecado. ¿Qué significa? Que podemos tener entrada libre al lugar santísimo. Dice la Biblia: acercaos confiadamente al trono de la gracia. Debemos acercarnos confiadamente. No hay diablo que nos señale, no hay diablo, ni demonio, ni nadie que nos acuse. Quizás para la gente de afuera, quizás nos sigan tildando como el malo, el perverso, el adúltero, el borracho, el drogadicto, el mujeriego, el mentiroso, el estafador, lo que sea, que éramos antes en Cristo. Pero ya para Cristo ya no somos esa clase de personas si nos mantenemos en Él. Si nos mantenemos cubiertos con la sangre del Cordero continuamente, entonces la sangre quitó el pecado y la sangre nos justifica. Legalmente, en términos legal, significa que somos declarados justos, somos declarados sin culpa.
somos declarados limpios. Y entonces usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo con toda libertad. Con toda libertad tenemos entrada. Entonces eso es lo que nos da a entender las Escrituras. Entonces Isaías comenzó a entender de que Dios es totalmente santo. Segundo, de que Dios está separado totalmente del pecado, no parcial, totalmente. En otras palabras, Dios no tiene parte con el pecado. Y tercero, de que entendió a través de la visión de que Dios se opone al pecado y castiga el pecado. Dios se opone al pecado, Dios rechaza el pecado, Dios aborrece el pecado y Dios condena el pecado, Dios castiga el pecado. Amén, iglesia. Y uno de los pecados más grandes es darle la espalda a Dios. Uno de los pecados más grandes es rechazar a Jesús, es rechazar el plan de salvación, es rechazar la sangre del pacto derramada en la cruz del Calvario y la obra expiatoria que Cristo hizo en el madero. Entonces, la gente que se va al infierno es por rechazar a Jesús. ¿Por qué la gente rechaza a Jesús? Porque no quiere dejar el pecado, no quiere dejar la inmoralidad, no quiere dejar la droga, el alcohol, la farra, la diversión, el placer y todas esas cosas. Pero entendemos de que eso es un placer temporal y momentáneo. En Cristo está la verdadera felicidad y alegría y la verdadera diversión. En Cristo está el verdadero gozo. En Cristo nosotros nos gozamos. En Cristo está la fiesta verdadera, porque es una fiesta sana, es una fiesta santa y justa y agradable delante de Dios. Amén, iglesia. Por eso danzamos en el Espíritu, nos gozamos, nos alegramos. El Espíritu nos hace reír, el Espíritu nos hace danzar, el Espíritu nos hace brincar. O sea, el estar en el Evangelio es un gozo. Así que usted debe gozarse. El Evangelio es de gozo. El Evangelio no es para gente amargada. El amargado viene y Dios lo cambia, Dios lo transforma. Entonces el cristiano se caracteriza por ser una persona alegre, ser una persona jovial, una persona que se relaciona, que comparte, que imparte, que irradia esa gracia, ese amor de parte del Señor. Amén, iglesia. Si usted no puede andar amargado, triste, decaído, deprimido, porque esa no es una característica de un cristiano. Amén, iglesia. Por muchos problemas que usted tenga, usted tiene que estar gozoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo por qué, para que tenga fundamento bíblico. Porque el gozo del cristiano no depende de cuánto tengamos en el dinero, ni cuántos problemas tengamos, problema grande o problema pequeño. Nuestro gozo depende de Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El rey David dijo: no quites de mí, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces la salvación te da gozo. Tú puedes andar endeudado, emproblemado. El diablo se te puede levantar, puedes andar en sí endeudado, sin dinero, con muchos problemas encima. Pero tú manifiestas el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Porque tu gozo y mi gozo no depende de cuánto hay en el bolsillo. No, que ya es fin de mes, estoy contento, aleluya. Pero terminó unos días, fin de mes, se te fue la plata, andas triste. Entonces más son los días tristes que los días alegres, porque solamente te alegra cuando hay el sueldo. Pero Dios, con sueldo y sin sueldo, te sostiene, te alimenta, te sustenta y te guarda. Porque Dios es un Dios de providencia. La providencia de Dios es que Dios guarda y Dios cuida de su creación. Amén, iglesia. Entonces, la Biblia está llena de enseñanza y de testimonio y de ejemplo. Si Dios sostuvo y mantuvo y alimentó y guardó una multitud de gente en el desierto, innumerable, de adultos y de niños y aún de animales, por 40 años. Mire, por 40 años. Él tiene el poder para alimentar multitudes. Si Jesús con 2 panes dio de comer a más de 15,000 personas, ¿se sabe usted? Dice 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Hombre, está hablando de hombres casados. 5,000, si los 5,000 eran casados, estamos hablando 10,000. Y como el pueblo de Israel se caracteriza por ser un pueblo multiplicador, donde la mujer que más paría hijos era la mujer que tenía más gracia, póngale mínimo 3 hijos cada uno.
mínimo 3 hijos. Estamos hablando de más de 5,000 personas. Entonces Jesús con 2 panes o con 5 panes, y después con 2 panes y 2 peces, pudo alimentar a más de 15,000 personas. Dice que comieron hasta saciarse. ¿Qué es saciarse? Saciarse que usted dice, ya no quiero, pero sírvete, ya no quiero, estoy hasta aquí, estoy lleno. Eso es saciarse. Y luego mandó a recoger de lo que había sobrado. ¿Cuántas cestas de pan recogió? 12 cestas, 12 canastas de pan de lo que sobró. O sea, ¿cómo lo hizo? Él es Dios. Él es Dios. A ese Dios servimos, adoramos, seguimos y alabamos. Así que goces en Dios, que tu bendición y provisión no depende de cuánto tenemos en el bolsillo. Depende de cuánto le creemos a Dios. Créele. Solo créele nada más. Entonces, el profeta Isaías entendió de que Dios es un Dios que se opone totalmente al pecado y castiga el pecado. 3 puntos importantes. Dios santo, no tiene parte con el pecado, castiga el pecado, condena el pecado. Amén, iglesia. 3 cosas. Estas 3 cosas, a través de esta visión, Dios le hizo entender y comprender a Isaías que su santidad, que su majestad y que su gloria demandaba y exigía de aquellos que querían seguirle y servirle. Debemos vivir y mantener la santidad. Una cosa es vivir y otra cosa es mantener. Una cosa es ser santo, otra cosa es mantener la santidad. Muchos comenzaron en la santidad, recibieron la santidad que es apartado del pecado, pero no la han mantenido la santidad, porque hay muchos pueblos que se han manchado y contaminado. Hay muchos cristianos que han cedido al pecado. Andan con Biblia, conocen la Biblia, predican la palabra, cantan, tocan instrumentos, cantan bonito, evangelizan, pero andan en pecado. Entonces no mantienen la santidad, no practican la santidad. Amén, iglesia. Entonces Isaías, a través de esta visión, Dios es el que nos da el entendimiento, le hizo comprender y entender de que Él exige por su santidad, todo aquel que le quiere seguir y todo aquel que le quiere servir, debemos vivir y mantener la santidad. ¿Cuántos caminamos en santidad? ¿Cuántos mantenemos la santidad? Entonces, como resultado de esta visión, ¿cuál fue la actitud del profeta Isaías? Como resultado de lo que Dios le estaba mostrando y enseñando, ¿cuál fue el proceder? ¿Cuál fue el accionar? El ejecutar del profeta Isaías ante el llamado de Dios. Dios lo estaba llamando. Dios lo estaba llamando para que le sirva, para que le siga, para que tenga una relación de intimidad con Él. Pero es una revelación donde Él tenía que determinar o apartarse totalmente para el Señor y vivir para Él, o vivir una vida como toda persona sin Cristo, religiosamente en pecado. Entonces Dios no se revela, Dios no se manifiesta al pecador. Dice las Escrituras de que Dios no oye al pecador, pero el pecador que se arrepiente, a ese le oye. Así dicen las Escrituras. Dios no oye al pecador, pero el pecador que se arrepiente, el pecador que reconoce que está mal, que verdaderamente su condición lo lleva como resultado al infierno, porque el pecado es separación totalmente del dador de la vida. El pecado es muerte, me mata espiritualmente, me mata físicamente. El pecado me destruye. El pecado ha destruido vida, familias, matrimonios, ha destruido juventud, ha destruido sueños. Amén, iglesia. Eso hace el pecado. Entonces Isaías comprendió a través de la visión de qué es lo que el Señor estaba enseñando, y su proceder y su actitud ante tal llamado lo llevó a hacer 4 cosas. Número 1, confesión sincera. Número 1, confesión sincera. Isaías confesó, Isaías reconoció, Isaías se arrepintió, Isaías se puso en sí, en su posición de que entendió que era una persona pecadora
y que habitaba con gente pecadora. Eso dice aquí las Escrituras. Si usted lee conmigo en la porción que hemos leído, dice en el versículo 5: entonces dije, ay de mí que soy muerto. ¿Por qué? Porque nadie puede ver a Dios y vivir. Amén, iglesia. ¿Por qué decía? Porque él estaba en pecado. Porque él era una persona que reconocía su caminar ante Dios, que era un pecador. Entonces el primer paso para nosotros poder ver la gloria de Dios y caminar con el Señor es confesar nuestros pecados, pero con sinceridad. Declarar que he pecado, que soy un pecador. No es que, Señor, por si acaso he pecado, no, es pecado contra ti. Entonces él dice, Señor, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. O sea, he visto al Santo. No hay hombre, no hay persona que vea a Dios y viva. ¿Sí o no? Otra porción en Primera de Corintios, capítulo, en Proverbios, estamos en Proverbios. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, los que niegan su pecado, ocultan su pecado, en vez de reconocerlo, de confesarlo y abandonarlo, ¿no es cierto?, no pueden tener ningún progreso espiritual en su vida. Si el cristiano no declara su pecado, escúcheme, eso es lo que hay que entender aquí, Proverbios 28:13. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice Proverbios 28:13? El que encubre, ahí hay punto y coma, ahí paremos. Punto y coma significa alto, ¿no es cierto? El que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué entendemos por eso? Que todo aquel que oculta su pecado, que todo aquel que no lo confiesa, que todo aquel que niega que es un pecador, que todo aquel que no abandona su pecado, no puede tener ningún progreso espiritual en su vida. No puede prosperar espiritualmente, no puede progresar. Puede progresar en finanzas, en lo material, en el negocio, en bienes terrenales, pero espiritualmente no puede prosperar, no puede progresar. ¿Por qué digo esto? Porque la gente dice, pero si yo no necesito a Dios para prosperar, yo estoy prosperando sin Dios. Claro, porque el Dios también te prospera. Amén. Entonces, la prosperidad material no significa que yo estoy bien con Dios. ¿Sí me doy a entender? Claro que Dios prospera a sus hijos. Ahora, si yo tengo la convicción de que mi prosperidad viene de Dios, ¿por qué? Porque camino en temor, en santidad, en obediencia, apartado del pecado, he abandonado todo pecado y me guardo para Dios, y mi accionar es un accionar justo delante de Dios, en verdad, en honestidad, en sinceridad, en transparencia. Entonces, todo lo que yo emprenda, Dios lo prospera. Dice que José, todo lo que José tocaba, Dios lo prosperaba. Amén, iglesia. Todo lo que José tocaba lo prosperaba, porque José caminaba con Dios. José amaba a Dios y temía a Dios, a pesar que era un esclavo. Amén, iglesia. Entonces, ¿cómo yo sé que mi bendición y prosperidad viene de Dios? Cuando camino en el temor de Dios, cuando camino en la santidad de Dios. Entonces, el primer punto es que esta visión lo lleva a tomar una actitud a Isaías de confesar su pecado. Entonces él reconoció que mientras él encubría su pecado, no iba a haber progreso espiritual. Pero luego dice, más el que los confiesa, más el que lo declara, más el que se arrepiente, más el que lo abandona, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que entender ahí. Dice, y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Dice, ¿cuándo yo voy a alcanzar misericordia de Dios? Es cuando confieso y me aparto del pecado. El que lo confiesa y se aparta. Mire que habla dos cosas importantísimas. No es cuestión de confesar. El católico confiesa pero no se aparta. La prostituta va a la iglesia católica, confiesa al padrecito que se ha acostado en esta semana con 50 hombres, pero no se aparta. El ladrón va y le dice al padrecito, padrecito, he robado como a 100 y he matado a 5 esta semana. Pero no se aparta, porque sigue robando y sigue matando. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la bendición, para ver el resultado, para ver la prosperidad espiritual de Dios en mi vida,
es que yo debo confesar y apartarme. Apartarme es que ya no lo topo, apartarme es que ya no participo, apartarme es que ya no me deleito, ya no lo busco, ya no me revuelco y ya no me deleito en el pecado. Amén, iglesia. Eso es apartarme. Entonces, cuando esto hago, ¿qué alcanzo? Misericordia. Y yo le explicaba, ¿qué es la misericordia? Yo le explicaba en cortas palabras hace tiempo en una enseñanza, ¿se acuerda? ¿Qué es la misericordia de Dios? En cortas palabras, no recibir de Dios lo que merecemos. ¿Qué merecemos nosotros? ¿Por qué merecemos la muerte? Porque somos pecadores, porque la paga del pecado es muerte, es condenación. Por eso dice Jesucristo, el que cree en mí ya no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando yo me acerco al Señor y me arrepiento y me aparto del pecado, Dios hace misericordia. ¿Qué significa? Que Dios ya no me paga conforme a mis pecados. Ya Dios no me condena. Ya mis pecados han sido lavados, quitados por la sangre de Cristo, y el Señor me declara justo. Por eso me llama sus santos. ¿Cómo nos llama el Señor? Santos. Somos pueblo santo, ¿no es cierto? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces nos llama a sus santos, nos llama a sus amados, nos llama a sus hijos. Amén, iglesia. Entonces Isaías entendió de que Dios, por su santidad, él tenía que reconocer que era un pecador y confesar sinceramente que solamente en el Señor está el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Lo segundo después de la confesión del pecado es en sí limpieza gloriosa. O sea, primero confieso, reconozco que he pecado. Luego lo segundo es la limpieza gloriosa. En otras palabras, la santificación y la justificación. Aunque ya me la adelanté ahorita, pero es la limpieza. Es que cuando usted se arrepiente, inmediatamente viene la limpieza. Inmediatamente viene la santificación y viene la justificación. Lea en 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11. ¿Lo tiene? Bien, dice así, 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos. Ahí está punto y coma. ¿Estos de qué? Si usted lee desde el 9, si usted lee 1 Corintios 6:9, del 9 hasta el de 9 y 10, manifiesta una serie de pecados, ¿no es cierto? Dice, no erréis, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y comienza a describir unas clases de pecado de la carne, ¿no es cierto? Obras de la carne. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ¿sí o no? Ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ¿sí o no? Heredarán el reino de los cielos. Entonces el 11 dice, y esto erais algunos. ¿Cuántos de nosotros antes éramos eso? Dice, esto éramos algunos, pero cuando confesamos nuestros pecados, cuando hicimos una confesión sincera de arrepentimiento, vino entonces la santificación y la justificación. Entonces dice, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. ¿Qué más dice? Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios ya me perdonó, Dios ya me limpió. Entonces, ahora yo me mantengo limpio, me mantengo santo. Cuando usted lava y baña a su niño, ¿usted qué le dice? No te ensucies, ¿sí o no? Mantente limpio, cuidado con ensuciarte. Tú te ensucias, yo te pego, ¿sí o no? ¿Cuánto más si va a salir a pasear? Eso no es así. O cuánto más si es a una reunión, una fiesta que tienes que ir, ya te bañé, te limpié sentadito, de ahí no te mueves, no quiero verte jugar ni ensuciarte, ¿sí o no? Entonces el Espíritu Santo dice, ya confesaste tu pecado, te arrepentiste, muy bien, yo ya te lavé y te limpié con la sangre de Cristo. Antes eras un pecador, ahora yo te he santificado, te he lavado, te he justificado, dice, por medio del nombre de Jesús y por medio del Espíritu de nuestro Dios. Entonces ya el Señor nos limpió, nos lavó, ahora dice, mantente santo, mantente santo. Ahora, ¿cómo me mantengo santo? ¿Cómo mantengo la santidad? ¿Cómo perfecciono la santidad? Yo le daba un versículo bíblico.
Ahí mismo en 2 de Corintios 7:1, 2 de Corintios 7:1 nos dice lo siguiente, porque anterior al capítulo 7, en el versículo 6, habla de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Habla de no hay ninguna comunión entre Cristo y los demonios, Cristo y Belial, entre la luz y las tinieblas, entre el cristiano y el incrédulo. Por lo tanto dice, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, ¿sí o no? Y yo recibiré como hijo, y yo seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Se dice en en 2 de Corintios, capítulo 6, en los últimos versículos, ¿sí o no? Luego que dice esto, el capítulo 7, versículo 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? ¿Cuáles promesas? La promesa, dice el Señor, yo voy a ser tu Dios, tu Padre, y tú serás mi hijo, mi hija, si tú te apartas del pecado, de las prácticas carnal mundanas. Entonces, la santidad demanda separación. La santidad me demanda no tocar lo inmundo. Así como dice el Padre, no te quiero ver reunido con tal muchacho, no te quiero ver viendo tal programa, no te quiero ver en internet viendo tal situación, no te quiero ver con tales objetos o muñecos, porque eso no me agrada a mí o no le agrada a Dios. Amén, iglesia. Entonces, dice, vista que tenemos tales promesas de que Dios diga, yo soy tu Padre, y que Dios diga, tú eres mi hijo y mi hija porque te has apartado del mundo. Entonces Dios, yo te prometo que tú habitarás conmigo por la eternidad en los cielos. Entonces hay una eternidad, hay una promesa, hay una herencia de entrar a la tierra prometida, a la patria celestial, a la gloria, al reino de nuestro Dios. Hay una promesa. Hay una promesa. Entonces dice, vista que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad. Entonces, ¿cómo perfecciono mi santidad? ¿Cómo mantengo mi santidad? ¿Cómo me mantengo puro y limpio? Temiendo a Dios. Porque el temer a Dios es, ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios es aborrecer el mal y amar el bien. El temor de Dios es amar la justicia y aborrecer la maldad. Eso es el temor de Dios. El temor de Dios es manantial de vida. El temor de Dios, si usted lee Proverbios y usted hace un estudio de todo lo que es el temor de Dios, dice que el temor de Dios prolonga mis días. El temor de Dios me hace vivir confiado y reposadamente en el Señor. Amén. Entonces, cuando yo temo a Dios, yo puedo hallar la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Cómo comienza una persona siendo sabio o sabia? Temiendo a Dios. Entonces, para Dios, sabio no es el que construyó un cohete que va al espacio o construyó en sí un satélite para que esté en el espacio flotando y mande de arriba señales. No, sino que Dios, para Dios, un sabio es aquel que le teme, es aquel que se aparta del pecado. Dice la Biblia, yo habito en las alturas y la santidad con el que tiembla mi palabra, con el humilde de espíritu y el que tiembla o el que teme a mi palabra. Amén, iglesia. Hay otra porción que dice, oí tu palabra, por lo tanto temí. Entonces hay que temer. Cuando usted lea la Biblia, tema lo que Dios dice aquí. Tema a lo que Dios dice. Cuando Dios dice, si tú pecas, tú perderás la salvación, yo te castigaré, el juicio vendrá, el infierno te esperará. Entonces hay que temer a Dios. Amén, iglesia. Si tú adulteras, te viene una serie de consecuencias. Si tú abandonas tu hogar, te viene una serie de consecuencias. Si tú eres un rebelde, un insujeto, un malcriado, una persona que no te sometes a una autoridad y no guarda mi palabra, te viene una serie de consecuencias. Entonces hay que temer a Dios. Entonces el temer a Dios es que yo me guardo para Dios. El temor está hablando de un temor reverente. No peco porque no quiero contritar a Dios. No peco porque no quiero que el Señor, que el Espíritu Santo se contrite y que el Espíritu Santo se aleje triste. Amén, iglesia. Entonces usted, cuando ama a alguien, usted evita de hacer algo
que contrite su corazón. ¿O no es verdad? ¿Sí o no? Entonces, ese es el temor. Ese es el temor que debe haber en su corazón y en mi corazón. Entonces, de esa manera yo perfecciono la santidad, temiendo a mi Señor. Amén, iglesia. Y como tercer punto de que Isaías accionó a través de esta visión que Dios le estaba dando, es que Isaías comenzó a capacitarse en el conocimiento de Dios. Isaías comenzó a recibir la guianza, la capacitación, la instrucción, el consejo de parte de Dios. Significa que cuando tú te acercas a Dios, cuando usted y yo confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, nos lavamos, nos limpiamos la sangre de Cristo y caminamos en santidad, entonces el Señor te da el Espíritu Santo, y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? En Primera de Juan, capítulo 2, primera carta del apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 y 21, y luego el 27, vamos a leer 3 versículos. Primera de Juan 2, versículo 20, 21 y 27. Dice así el 20, ¿lo tiene? Pero vosotros tenéis la unción del Santo, está con S mayúscula, y conocéis todas las cosas. El 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. 27. Pero la unción que vosotros recibiste de Él, o sea, el Espíritu Santo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, lo tercero que el Señor, cuando obedecemos, cuando entramos en esa intimidad, en ese arrepentimiento, en esa santificación con Él, nos lavamos en su sangre. Entonces ahora se encarga como Padre de enseñarnos. Él no te ha dejado solo. Él ha prometido el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Él ha prometido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios es alguien que está a su lado y a mi lado para ayudarnos, para enseñarnos, para guardarnos, para poder ministrar nuestras vidas, para poder enseñarnos todo cuanto procede del Padre. Hay una porción en las Escrituras, en San Juan, en la cual habla, dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y Él os guiará a toda verdad. Bueno, eso está en San Juan 16, San Juan capítulo 16, versículo 12 en adelante. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces el Espíritu Santo de Dios es quien me enseña. Hay otra porción en San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan capítulo 14, versículo 26. Le estoy enseñando de que el Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro guiador, nos guía toda la verdad, nos da a conocer y entender y nos revela la voluntad de Dios. El versículo 26 de San Juan 14 dice: más el Consolador, está con C mayúscula, está hablando que Él también cumple la función de consolar, de ayudar. Dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús aquí con los discípulos. Dice: Él, o sea el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando estamos leyendo en Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, 21 y 27, que dice que la unción que tenéis vosotros te enseña todas las cosas, porque la unción que permanece en ti te enseña y te revela, y que no hay ninguna mentira en Él, y en esa verdad permanece. Está hablando del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces el Espíritu Santo es quien me enseña. El Espíritu Santo no es una fuerza
como enseñan los testigos de Jehová, es una persona. Al Espíritu Santo se lo puede contritar, solamente una persona se puede contritar. Pero el Espíritu Santo, dice los testigos de Jehová, que es una cosa. Pero ¿por qué dice la Biblia? No contristéis al Espíritu Santo con cual fuiste sellado, amén, hasta el día de vuestra redención. Una cosa no se puede contritar, ¿o no es verdad? Si yo le digo a la bandera, está fea, no se va a contritar porque es una cosa. No tiene sentimiento, no tiene alma, no tiene vida. ¿O no es verdad? Pero una persona sí se contrita. Te digo, una persona está fea, se le va a contritar. ¿O no es verdad? Tú nunca me dices palabra bonita, dice. Entonces se le va a contritar. Entonces solo una persona se contrita. Entonces el Espíritu Santo es una persona muy sensible que se puede contritar. Entonces hay que mantener una intimidad de relación con el Espíritu, porque los puedo contritar. Ahora, si yo ofendo a un hermano, ¿se contrita el Espíritu, sí o no? ¿Por qué se contrita? ¿Por qué se contrita? Porque el hermano también tiene el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Mi esposa también tiene el Espíritu Santo. El esposo también tiene el Espíritu Santo. Mis hijos también tienen el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Entonces Dios me manda a amar, Dios me manda a perdonar, Dios me manda a tener paz con el prójimo. Y con el vecino también tienes que tener paz, porque Dios dice: amad a vuestros enemigos, ¿sí o no? Bendecid a los que os maldicen. Entonces yo no puedo ofender a nadie ni maldecir a nadie, porque estoy contritando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un espíritu pacífico. El Espíritu Santo no es contencioso. Por eso que le dijo Jesús a los discípulos: tú no sabes de qué espíritu yo vengo, ¿sí o no? Cuando dijo: Señor, mando oro que el Padre envíe fuego y los consuma como hizo Elías, le dijo: no, tranquilo Pedro, tú no sabes de qué espíritu yo vengo. ¿Acaso yo no tengo autoridad para decirle al Padre que envíe 12 legiones de ángeles y me defiendan? No, espérate. Y Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque Él es el príncipe de paz. Entonces la vida cristiana, el que tiene el Espíritu Santo es una persona pacífica. Un cristiano pleitero, contencioso, chismoso, problemático, ¿será que tiene el Espíritu Santo? ¿Ah? Lo tuvo, se contritó. Cuando una persona se contrita, ¿sigue a su lado o se aparta? Se aparta. Usted dice: ¿qué te pasó? Vi que te separaste, vi que te aislaste porque los contristaste, ¿sí o no? Entonces, si usted y yo somos una persona pleitera, contenciosa, problemática, entonces vamos a contritar, se va a apartar el Espíritu Santo. Yo me puedo llamar cristiano, pero camino ya sin el Espíritu. No siento ningún tipo de remordimiento, ni soy redarguido por el pecado. Sigo viviendo normal, odio, aborrezco, desprecio, maldigo, insulto, critico, blasfemo, y estoy tranquilo y levanto las manos como que estoy bien con Dios, porque ya el Espíritu Santo no está en mí. No me contrita, pero si el Espíritu Santo está en mí, inmediatamente me contrita. Inmediatamente me dice: ¿qué hiciste? Estás mal lo que hiciste. Y usted anda mal, usted anda, ¿qué te pasa? No, pastor, que tuve un problema y me siento mal. ¿Sí o no? Cuando usted tiene un problema, una discusión, ¿se siente bien o mal? Se siente mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo redarguye y dice: hiciste mal, ponte a cuenta. Entonces usted no sabe cómo hacer la paz y cómo reconciliarse. ¿Sí o no? Porque sabe que está mal delante de Dios. Entonces el Espíritu de Dios me guía a toda verdad y me capacita con respecto a la voluntad de Dios, con respecto al llamamiento al Señor. Yo no puedo decir que camino con Dios y ando en contienda, en enemistad, ando en pecado, ando con resentimiento y amargura, porque ya el Espíritu Santo no me está capacitando. No estoy dando testimonio, como le explicaba antes, de aquella hermana que me dice: pastor, aquella hermana en el barrio comenzó a maldecir, comenzó a insultar, comenzó a decir: vente para sacártela. Eso dijo la hermanita, pastor, qué vergüenza, dice la hermana. Eso dijo, y dijo muchas cosas más.
para sacarte todo. Y es hermana. Entonces, iglesia amada, si yo tengo el Espíritu Santo, si yo conozco quién es Dios y he confesado mi pecado, me he lavado, me he santificado, el Espíritu Santo está dentro de mí. El Espíritu Santo me enseña y me lleva a una relación de intimidad con Dios. El Espíritu Santo me dice cómo quiere Dios que yo viva, cómo quiere Dios que yo actúe y que yo me relacione con la gente. Dios quiere que la gente me tenga como problemático, como pleitero. Dice, ese hermanito no le digas nada porque es un foforito. Ese es un olafo. Ese es un calamargo. ¿Sí o no? Dice, ni le digas nada, porque de la nada se enciende, de la nada grita, de la nada maldice, de la nada insulta. Y yo he escuchado cristianos insultar. Entonces, si yo digo que tengo al Señor y camino con el Señor, tengo que dar testimonio y dar fruto de que soy un hijo de Dios. Amén, iglesia. Entonces, como cuarto punto y último, y con esto culminamos ya porque ya son las 7:35, es que Isaías entendió que para poder, 4 puntos, es proclamar el mensaje. Que para yo poder proclamar el mensaje o compartir el mensaje o disertar el mensaje o testificar del Dios Todopoderoso, yo tengo que dar testimonio. ¿Cuál es la mejor predicación que uno puede dar? Su propia vida. Dice la Biblia que somos cartas abiertas, cartas leídas al mundo. ¿Qué significa carta leída? Es como que la Biblia caminara así abierta y toda la gente lee. Entonces, somos carta leída al mundo. Todos tienen que leer en usted y en mí y que diga, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios, ese es un hermanito. Su forma de ver, de vivir, de sentarse, de hablar, de saludar, de vestirse, lo da a revelar. Ese es un hermanito. ¿Sí o no? Entonces, un hermanito, una hermanita en Cristo se identifica por su testimonio. Su forma de hablar, su forma de saludar, su forma de vestir y su forma de comportarse. Amén, iglesia. Por todo. Entonces, ¿por qué? Porque somos testimonio. La gente debe conocer que usted, que yo, Cristo nos cambió y nos transformó. Que ya no practicamos lo que antes practicábamos. Que ahora somos otra clase de personas. Que ahora aunque nos insulte, nos maldiga, decimos, Dios te bendiga. La verdad que este sí le lavaron el cerebro. Pues si este era problemático, este era pleitero, bochinchero. Tú lo insultabas y te decía 10 palabras más de insulto. Ahora tú lo insultas y te dice Dios te bendiga. Estás loco. ¿Sí o no? Tú lo insultas y te dice Cristo te ama. ¿Sí o no? Entonces la gente te dice realmente este hombre, esta mujer cambió. Porque ahora usted es diferente. Entonces para usted llevar el mensaje debemos dar testimonio. Entonces Isaías entendió que la absoluta santidad que Dios demanda sobre su iglesia es para poder nosotros proclamar a la gente y decirle de que todo aquel que quiera agradar y seguir y servir y vivir con Dios tiene que vivir en santidad porque Dios es santo. Entonces el mensaje que Dios le muestra a Isaías que declare y que proclame es que Dios es santo. De que todo aquel que quiera entrar al cielo tiene que arrepentirse de su pecado. Amén, iglesia. Tiene que apartarse de su pecado. Tiene que reconocer que es un pecador. Tiene que desligarse, romper toda alianza con el mundo y con toda carnalidad. Y lavarse en la sangre de Cristo y ser sellado con el Espíritu Santo y dejarse enseñar por el Espíritu de Dios. Entonces ese es el mensaje que hay que dar. Decir a la gente que no es cuestión de tener una religión. No dice, pues yo también soy cristiano. También. Cuando usted le predica, dice la gente, no, si yo también voy a la iglesia. Si yo voy a la iglesia los domingos, le pongo vela, dice Gregorio. Yo también leo la Biblia, canto corito. Dice, inclusive estamos cantando los coritos que ustedes cantan ahora. ¿Sí o no? Alabaré, alabaré. Y todo eso cantamos. Juan vio el número de los reyes. Y dice, todo eso cantamos nosotros y nos gozamos. También ya se toca guitarra, se toca el órgano, se toca batería. Estamos igualitos que ustedes. O sea, pueden hacer todo igualito, copiar, porque el diablo es un copión.
pero no hay una relación, no hay un cambio, no hay una transformación. Si usted le dice, escúchame, aquí no se trata de que tú cantes igualito, de que tú leas la Biblia y de que tú cantes los mismos coritos. Aquí se trata de que tú eres un cristiano verdadero, tienes relación con Dios, das fruto digno de arrepentimiento. Porque ¿cómo se conoce un cristiano? Por el fruto. ¿Sí o no? A un cristiano se conoce no porque diga yo soy cristiano, ando con Biblia, yo también digo gloria a Dios, aleluya. Para decirle que ahora hasta los satanistas dicen Dios te bendiga. Los brujos, los hechiceros dicen Dios te bendiga. ¿Sí sabe usted? Hay programas en la televisión, hay programas en la radio que aparentemente usted se confunde, usted cree que son cristianos, pero son brujos, son satanistas, son masones, chamanes, son hechiceros. Amén, iglesia. Y eso me pasó a mí un día. Yo estaba, creo, sintonizando la radio, y cuando veo una radio, dice, esta radio es nueva. Dije, gloria a Dios, cristiana. Y hermano dice, gloria a Dios, el Señor le bendiga, aleluya. Dije, gloria a Dios, una nueva radio, está bueno eso. Cuando de repente comienza a sacarla María y comienza a sacarla que si tienes problemas en tu matrimonio, ven que yo te hago la limpia, ven que yo te doy esto y te hago que te bañes con este monte y el otro monte y la mezcla de los dos montes, tu marido cae rendido a tu pie. Este es un brujo, Padre, perdóname. Corté rápidamente, pero fui engañado. Porque usted piensa que porque todo el mundo dice Dios te bendiga, gloria a Dios, es mi hermanito. No nos confundamos. Amén, iglesia. Por eso dice, pesa los espíritus, prueba los espíritus. Hay que probar los espíritus. Hay que decir, Señor, ¿este es verdadero o es falso? ¿Este es lobo, oveja vestido de lobo, o es oveja de verdad? Y hágale así. ¿Qué ventaja? No, si no tienes máscara por si acaso, eres un lobo vestido de oveja. ¿Por qué? Porque hay gente que se visten de oveja, pero son lobos. Amén, iglesia. Entran a la iglesia para llevarse la presa nada más, y luego que se lleva la presa se desaparece, y después aparece de nuevo como que está arrepentido. Dice, ya se arrepintió. No, el lobo no se arrepiente, el lobo sigue siendo lobo. Y vuelve y se lleva otra presa. Volvió este sinvergüenza, de nuevo me engañó. ¿Sí o no? Entonces hay lobos y lobas también. Así que cuida a su marido, aunque sea barrigón, aunque sea orejón, aunque esté sin pelo. Pero si tiene sueldo y si tiene trabajo, cuídelo. Así sea feo, cuídelo. Porque no anda, el diablo no ve si es feo o es bonito. ¿Sí o no? Con tal que tenga dinero para alimentar. ¿Sí o no? Póngase de pie en esta noche. Damos gracias a Dios. Que Dios nos ayude a practicar y a vivir la palabra del Señor. Amén, iglesia. No, pastor, es que a mí me dice papi rico y mi mujer no me dice papi rico. Por papi rico vas a perder todo y te vas a ir al infierno. ¿Sí o no? Es que la mujer lisonjera te engatusa por la palabra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, el lugar de donde hemos ido a veces a comprar, con Sonia, hemos visto, escuchado o visto mujeres colombianas. La colombiana tiene una palabra de seducirte. Dime papito. ¿Qué palabra usan? Hay una palabra que mi hijo, papito, mi rey, mi cariño. Entonces tú, papito. ¿Sí o no? Ni mi mujer ni me dice papito. Mujer dice, viejo, ya está la comida. Acá te dice papito. ¿Sí o no? Entonces, el diablo es astuto. Y que el Señor lo reprenda. Amén, iglesia. Así que manténgase con su esposa y con su marido, aunque se le brote la barriga, aunque se le caiga el pelo. Amén, iglesia.
Manténgase con su viejo y con su vieja. Mantengámonos ahí y estamos bonitos y nos vamos al cielo. Pero un momento de placer carnal podemos perder una gloria eterna para irnos a una condenación eterna en el infierno. Entendamos entonces, iglesia, que Dios que nos llamó es santo, separado del pecado, condena el pecado, castiga el pecado, y que su santidad exige a los que le siguen y le sirven. ¿Qué exige? Que vivan y mantengan la santidad. Amén, iglesia. Vamos a orar a Dios. Padre celestial, gracias por la enseñanza de esta noche. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Padre, ayúdanos a entender y a comprender cada día la luz de tu palabra, y que tu palabra pueda retumbar en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, en nuestros oídos, día a día, comprendiendo de que tú eres santo, 3 veces santo, de que tu santidad demanda y exige que tus hijos nos apartemos de toda práctica mundana, que vivamos en santidad, mantengamos la santidad, que debemos perfeccionar la santidad en tu temor. Danos temor, Jehová. Vamos, ore, diga: Señor, dame temor, Jehová, temor de Jehová, para no pecar contra ti, Padre, para no perder mi bendición, para no perder, diga, tal promesa que usted nos ha hecho, para yo poder, Señor eterno, decir que tú eres mi Padre, y que tú digas que yo soy tu hijo, tu hija, Padre. Pastoréanos, no quites tu Espíritu Santo. Si lo hemos contritado, perdónanos. Perdona, Padre, todo pecado. Contra ti hemos pecado, diga. Lávanos en tu sangre, límpianos en tu sangre. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a vivir y a obedecer y a guardar tus mandamientos, Padre celestial. Ayúdanos a estar preparados cuando esa trompeta suene, poder volar a los cielos, Padre, y que podamos proclamar el mensaje de que tú eres santo, de que ninguna cosa inmunda, que ningún pecador, idólatra, inmoral, adúltero, mentiroso entrará en el reino de los cielos, porque tú eres santo, 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 y tú demandas santidad a los que quieren ir contigo a los cielos, Padre. Ayuda a tu pueblo a mantenernos en esta verdad, Padre, en temor, en fe y santidad. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Denle un gloria a Dios y un aplauso